Hoy en La Hora Maker, entrevistas impro. Yeah. Bueno, pues primero de todo, buenas tardes desde Málaga. Estamos aquí en Empodera Live, que es una sesión de conferencias en Málaga, se hace en Málaga este año, sobre temas de empoderamiento tecnológico, empoderamiento social a través de la tecnología. Y hemos coincidido en La Hora Maker por casualidad, con Ildefonso, que hace un tema bastante interesante de trabajo con Arduino. Y le hemos pedido si no le importaba contarnos qué es exactamente lo que hace. Bueno, entrada, Ildefonso, hablaros un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas en tu día a día? Perfecto. Bueno, como bien dicho, soy Ildefonso, soy doctor en informática y bueno, llevo el tema de informática, es algo que me apasiona desde los 12 años. Entonces, bueno, pues me gusta mucho estar implicado en el tema de las tecnologías, la informática y ya por mi trayectoria tanto personal como de ocio, he estado implicado con temas de Arduino y temas de hardware libre. Muy bien, entonces en concreto cuéntanos exactamente el proyecto con el que está. Bueno, vamos a hacer un programa un poco divulgativo, entonces creo que tenemos que empezar explicando a la gente qué es qué, ¿no? En lugar de dar por hecho que saben. Entonces vamos a hablar sobre Arduinos y PLCs. Explícanos primero qué es un PLC. Vale, estupendo. Quizás más que empezar lo que es un PLC, vamos a ver con la problemática. La problemática que se surge cuando se utilizan PLCs. Bueno, el PLC es un dispositivo que te permite conectar y monitorizar o actuar sobre sistemas industriales. Es como un ordenador muy potente, no necesariamente potente, pero sí tiene unas características que lo hacen interesante, que es, por ejemplo, la tolerancia a fallos. No son demasiado rápidos, no tienen por qué ser demasiado rápido, porque como se suelen utilizar en entornos industriales, lo más importante es la fiabilidad, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas industriales, estos PLC tradicionalmente siempre se han utilizado en entornos industriales, pero con la aparición del hardware libre aparece una cosa muy curiosa, que es ¿por qué no empezar a utilizar el hardware libre en sistemas industriales? ¿No? Entonces surge una serie de problemáticas. Esto es interesante porque estamos comentando ahora que hemos tenido un pequeño corte. Yo estudié Teleco, ¿no? Y por ejemplo en Teleco no vimos para nada que era un PLC. No es que no trabajamos en entornos industriales, pero pusimos más énfasis en arquitectura o otro tipo de cosas y no necesariamente las aplicaciones industriales, ¿no? Entonces iba a comentar que el PLC no tiene solamente un tipo de protección a nivel de, digamos, lo que sería la arquitectura de software, sino también específicamente mecánica, ¿no? Pues tiene protecciones con optocopladores o relés o lo que sea para interactuar con el entorno, ¿no? Y se emplean todo tipo de situaciones industriales como talleres mecánicos o control de máquinas semiautomáticas, etc. Entornos agresivos, sí. Entonces, eso es que tiene que quedar claro para que la gente lo sepa. Entonces, muchas veces vienen montados en cajas DIN, ¿no? Para que puedan montarse en racks, estancas, etc. Entonces, claro, dentro de lo que es el mundo Arduino tenemos varios productos de la comunidad, como aquí en España está Industrial Shields, que son de Martorell, que hacen ese tipo de productos. Están especializados en meter Arduinos con un shield dentro de una caja estanca. Y luego está Industrino, que es bastante conocido, y luego hay otro más alemán por ahí. Por dejarlo claro aquí a la gente que está en el podcast, tú no haces eso, tú lo que haces es centrarte realmente en lo que es la arquitectura de software, cómo funciona y cómo interactúa con sistemas. Entonces, creo que sería interesante explicar lo que está al otro lado, ¿no? El dispositivo que es un Arduino programado con unas librerías y demás que tú haces, que nos vas a explicar ahora también cómo se programa, ¿no? Qué es lo que está en la parte del ordenador y cómo se reportan los datos. Esto viene sobre todo por una problemática que no es tan evidente, pero en el año 2006 yo me dedicaba un poco al tema de la monitorización de sistemas fotovoltaicos. Entonces, en ese tipo de sistemas fotovoltaicos ocurre una cosa muy curiosa, es que una planta fotovoltaica tiene muchos dispositivos diferentes. Entonces, cada dispositivo tiene un lenguaje de comunicación totalmente diferente. Y lo que ocurre muchas veces es que incluso en una misma planta fotovoltaica hay dispositivos de diferentes fabricantes. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú quieres recoger los datos de toda la instalación? Pues te encuentras que cada dispositivo habla en un lenguaje diferente, cada dispositivo se controla con un software diferente de cada fabricante, y cuando lo quieres integrar te encuentras un problema muy gordo, que es que no tienes la capacidad de integrar esos datos. Entonces, para ello surge una tecnología que es la tecnología OPC, que lo que hace es meter una capa de abstracción que permite que todos los dispositivos se comuniquen de la misma forma. De esa manera pues se soluciona ese problema. Entonces yo empecé a desarrollar
dispositivos, o sea, drivers o PCs. El driver OPC no es más que como un driver de una impresora, ¿no? El driver de una impresora te permite que seas cual sea la impresora, el sistema operativo puede imprimir. Pues lo mismo ocurre, pero con los dispositivos. Al final me dediqué a desarrollar servidores OPC para cada uno de los dispositivos que ni siquiera los propios fabricantes proporcionaban. ¿Qué conseguía con eso? Pues conseguía unificar de una única forma que toda la planta fotovoltaica, todas las plantas fotovoltaicas con diferentes dispositivos hablasen el mismo idioma y los datos fuesen comunes. Y eso te permite tener todos los datos de una misma instalación unificados. O sea, para que quede claro, realmente es un trabajo de crear una interfase abierto que permitía integrar datos de diferentes fabricantes para luego poder trabajarlos a nivel de análisis de datos, lo que fueran con sus servidores. Sí, bueno, el servidor, la tecnología PC ya existía, es una tecnología basada en COM, o sea, está basada en tecnología Microsoft, pero ya el último paso que hay, que ya está saliendo ahora, es de manera unificada, que utiliza servicios web. Entonces te permite saltar la barrera del sistema operativo y ser utilizado en diferentes sistemas. Y claro, cuando vi que eso funcionaba realmente bien, me pregunté que por qué no se podían utilizar o integrar dentro de sistemas industriales hardware libre o hardware abierto tipo Arduino. Entonces me encontré que no había una forma sencilla de integrar los Arduinos en sistemas industriales. No había ninguna manera de, utilizando escadas industriales, que suelen tener un sistema de licencias muy caro y está pensado solamente para grandes proyectos, no podías integrar ese tipo de sistemas. Y ocurría una cosa muy curiosa, que es que muchos ingenieros que trabajaban en sus trabajos con escalas industriales querían integrar en su tiempo libre, por ejemplo, hardware libre con su sistema industrial y no tenían forma. ¿Podrías explicar así en dos líneas? Que es SCADA, tenía lo mismo para la gente que no. Yo creo que esto va a ser un podcast muy interesante porque ayudará a mucha gente a familiarizarse con 3 o 4 términos que nosotros manejamos siempre en nuestro entorno, pero mucha gente no. Entonces, ¿puedes decirnos en una línea qué es SCADA? Un SCADA es un sistema software de supervisión y adquisición de datos. Entonces, por ejemplo, en lo que sería el entorno de tu trabajo, lo que hacía ese servidor, pues ese software capturaba los datos y te permitía almacenarlos en bases de datos o Excel. Hacer análisis, sacar gráficas, report. Es decir, por ejemplo, el sistema de control de una estación nuclear o de una presa, pues suele ser un sistema SCADA. Muy bien. Claro, y esto se aplica, bueno, yo por ejemplo vi sistemas SCADA en su día cuando trabajé haciendo un planeamiento de radio para una confederación geográfica, que al final del día pues es como una fábrica gigantesca que es el río, ¿no? Y tiene exclusas y demás que hay que abrir y cerrar. Y bueno, pues también se emplea este tipo de software. Muy bien, entonces ya tenemos un contexto, ¿no? Tú tienes tu sistema SCADA ahí en el trabajo, tienes un montón de hardware diferente, haces estos drivers OPC para poder conectar tu SCADA con tu hardware y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué pasaría si metiera yo aquí el hardware libre o el hardware abierto, en este caso de Arduino, y cómo podría hacerlo? Claro, entonces hice una búsqueda, estamos hablando de hace unos 6 años, hice una búsqueda y no había nada, vi que no había forma. Entonces se me ocurrió desarrollar, igual que desarrollaba drivers OPC para diferentes dispositivos comerciales, pues dije, bueno, pues voy a hacer uno para Arduino. Y claro, empieza a plantearte situaciones como que tienes Arduinos de diferentes tipos, con diferentes micros, con diferentes protocolos de comunicación, pero yo quería que todo fuese bastante transparente para el usuario. Entonces, lo que hice fue desarrollar una serie de librerías y esas librerías se instalan dentro del Arduino. ¿Vale? Dependiendo del tipo de Arduino que sea, pues utilizas una librería u otra. Bueno, utilizas la misma librería, pero cuando utilizas las clases o los objetos de esa librería, lo utilizas dependientemente del Arduino que estás utilizando. Muy bien. Eso dota al Arduino de una capa de comunicación estándar. Muy bien, y aquí tengo que hacer una pregunta que tiene más que nada que ver con la difusión, porque entiendo que esta librería que has hecho para Arduino, asumo que es software libre. Y la tienes compartida en GitHub de manera que la gente se la puede instalar desde el instalador de librerías de Arduino. Sí. ¿Y cómo se llama en concreto para que la gente la pueda instalar? Sí, OPC Server for Arduino. Muy bien. Que justamente la que estamos haciendo esta entrevista acabamos de lanzar en Arduino la versión del software 1.8.10 hace nada, que ha integrado un montón de pull request que viene de la comunidad para hacer un montón de tareas mucho mejor y optimizar cosas, y también tiene un tema muy importante sobre accesibilidad. Entonces, bueno, que esta librería entonces está disponible
en el sistema de librerías. Exactamente. Inicialmente estaba en GitHub y ahora sigue en GitHub y en el sistema automático de librerías, o sea, que lo puedes buscar. Verdad que es un avance brutal el hecho de poder, desde el propio IDE, poder buscar una librería y descargarla. Te descarga la librería, te la instala, incluso con algunos ejemplos. Bueno, ahora, solo por dar una referencia todavía más, va a ser posible instalar con dependencias. Ajá. Porque hay mucha gente que hace librerías con dependencias y ahí tienen que, pues si no, terminas por integrar software innecesario dentro de tus librerías que puede crear incompatibilidades en el futuro. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, por seguir, tenemos una librería que es la OPC para cualquier placa Arduino, entiendo, que puede ayudar a hacer la comunicación a través de capa física con los servidores. Exactamente, tú instalas una librería en tu Arduino, el Arduino habla con el ordenador de una manera unificada y en el ordenador instalas el driver OPC, que es el que hace la comunicación entre el SCADA, el software y el hardware. Entonces tú puedes ir cambiando el hardware que tú quieras, puedes usar un Arduino o otro tipo de dispositivo y siempre que hablen el mismo lenguaje, el lenguaje OPC, usando nuestra librería, pues se va a comunicar igualmente. Entonces sería posible, por ejemplo, la gente de Industrial Shields podría perfectamente emplear tu librería y ya sacar un producto casi que no tenían que tocar, porque uno de los grandes retos para mucha gente, ¿no?, cuando ven algo como Arduino, significa que lo tienen que programar. Y en este caso sería cogerlo de la caja, ponerlo ahí y ya harían toda la parte de control de ese ordenador. Exactamente, desde el ordenador, y en el Arduino solamente tienen que programar, que es la declaración de los puntos de control que quieren controlar. Ajá. Muy bien, esta es otra cosa importante que de nuevo, creo que tenemos que explicar. Porque luego también, antes cuando estábamos hablando un poco sobre cómo iba a ir la entrevista, estabas hablando un poco sobre lo que serían los sistemas gráficos, ¿no? Porque los PLCs, por lo general, tienen sistemas muy sencillos de programación. O sea, son muy sencillos para el usuario, pero son muy complicados por detrás. Por dentro, sí. Que lo que hacen es ayudarte a poder conectar a, pues quiero que tal entrada se conecte tal reloj para que pase tal cosa, ¿no? Exactamente. ¿Puedes explicarnos un poco? O sea, tú comentabas que habías pensado hacer un software en ese sentido, pero que no habías llegado a terminarlo. Pero ¿cuáles son las alternativas que hay hoy en día para esto? Bueno, en principio, la parte de negocio se suele hacer en la parte de control o de adquisición de datos, que es en el propio Arduino. En el Arduino tú programas las entradas y salidas que quieres controlar y esas las expones al mundo real. Luego, por el otro lado, tienes tu software, y en el software es donde adquieres o actúas sobre las señales que acabas de publicar en el Arduino. Y ahí luego tienes un mundo de posibilidades brutal. Es decir, tienes tecnología OPC, lenguaje OPC, y puedes conectar cualquier tipo de SCADA. Entonces, una de las cosas que todo el mundo agradece es el trabajo, sobre todo en el tema de costes. Los PLCs suelen ser bastante caros, y con el software desarrollado por OPC todo el mundo me comenta que lo que se consigue con esto es una reducción de costes brutal, porque son capaces de integrar en sistemas industriales muy caros, con PLCs muy caros, hardware alternativo. ¿Vale? Ese hardware alternativo pues puede ser cualquiera, siempre y cuando hable con el lenguaje OPC. Y en la parte del SCADA pues tienes multitud de SCADAs industriales, que suelen ser los que se enseñan desde la facultad hasta los que utilizan en grandes corporaciones. Y bueno, en el mismo proyecto, en la misma página del proyecto, estoy ahora liberando un SCADA, que es un SCADA también gratuito, que pretendo que sea algo muy visual y muy sencillo de utilizar, para empezar, es decir, unir los puntos en ambas direcciones. Estoy intentando que los ingenieros que utilizan grandes sistemas puedan utilizar hardware libre, y la gente que utiliza hardware libre o makers sean capaces de empezar a trabajar en el otro sentido, en hacer instalaciones o software industrial. Bueno, lo que creo que tiene que quedar claro es que es un paradigma diferente, es una forma diferente de pensar, ¿no? Hay que pensar que tienes el control físico, que es el Arduino metido en su caja y tal y cual, pero hace falta un ordenador que es el que va a hacer la gestión y tomar decisiones, ¿no? O sea, cuando tú montas tu SCADA, él es el que va a operar. Exactamente. Y justo te iba a preguntar si había algún SCADA abierto. Tú mismo acabas de darnos la pista, ¿no? O sea, hay un SCADA abierto, pues lo ha hecho aquí Ildefonso. Muy bien. Está en ello. La idea es ciertamente, la tecnología OPC también está dando paso a nuevas tecnologías como MQTT, todo el tema de Modbus, etcétera, y también se están empezando a integrar en ese SCADA, porque veo que la gente empieza a pedirme ese tipo de requisitos. Bueno, te iba a decir justamente, hablando de MQTT, yo he trabajado en MQTT desde hace bastante tiempo. E hicimos una serie de experimentos hace ya 7 años o algo así, que nos llevó a la escritura de nuestro primer libro de Android. E hicimos MQTT que iba desde un Arduino hasta un Android a través de Bluetooth. Y hay una librería que está integrada para processing, que tiene ejemplos para Arduino, Android y todo tipo de dispositivos, que se llama Katia.
que la hizo Andreas Göransson, que es mi compañero de escritura de libros de programación. Y bueno, es muy recomendable. Entonces, sí, aprovecho para echar aquí un cable. Esto es una librería open source que es GPLv3. De manera que si a alguien le interesa, pues que sepa que está ahí disponible. De hecho, yo creo que MQ3 es lo que va a imperar en el futuro. O sea, porque está teniendo unos rendimientos muy buenos, es muy ligero, puede pasar a través de varias capas. O sea, que yo creo que va a ser incluso el futuro. Bueno, pero estamos en lo de siempre. Si ahora mismo hay muchísima industria que depende del protocolo antiguo, es como iluminación. Iluminación funciona con DMX, no importa que DMX esté anticuado. Que siempre va, exactamente. Sí, vamos a seguir en DMX por mucho tiempo, porque además el equipo en este caso el equipo industrial, como el equipo de teatro, por ejemplo, es súper duradero. Está hecho para que no se rompa. Entonces, precisamente por eso, pues, son estándares que van a perdurar, ¿no? Es el asunto. Sobre todo la tecnología OPC ya es una tecnología muy madura y hay muchas instalaciones críticas que funcionan con ellos. Entonces, en un entorno muy peligroso, entornos duros, industriales, pues no van a irse a protocolos diferentes experimentales, sino que bueno, ya los utilizan pero la ventaja de poder cambiar en cualquier momento de cualquier dispositivo sin tener que depender del software es algo que ofrece una gran ventaja. Claro. O sea, eso lo que ofrece es una apertura a un nivel estructural. O sea, ya no es que sea una apertura necesariamente del elemento que tal, sino que a ti te da como creadores del sistema la posibilidad de intercambiar partes, ¿no? Entre ellos sin ningún problema. Es decir, pues como si haces la cocina y pues tienes un horno, no importa la marca, pues siempre tienes un horno. De hecho, en instalaciones fotovoltaicas es muy común que cuando tú pones una planta fotovoltaica usas una serie de dispositivos y cuando empiezas a ampliar la planta te encuentras que hay dispositivos más baratos o inversores más baratos o sistemas de control más baratos y de esta manera es muy sencilla cambiar el dispositivo. No te tienes que preocupar de nada porque el software por la pura naturaleza del sistema te hace falta. Muy bien. Voy a transmitir un par de preguntas que nos ha comentado César también, que está detrás de las cámaras, ahí. Bueno, primero, además de lo que veníamos hablando antes cuando veníamos caminando desde el otro evento en el que estábamos antes, que es cuál es el papel que tú juegas en toda esta estructura. Pues vale, tú has creado esto, ¿no? Pero trabajas con esto ahora, de forma activa, supone una parte importante de tu entrada o no. ¿Y qué tipo de modelo sigues? Es el clásico modelo, porque esto es puro software. O sea, tú cuentas con que la estructura de hardware está, sea la que sea. Y bueno, pues cuéntanos un poco así cómo es tu modelo, si es sostenible, si no es sostenible, ¿no? Bueno, inicialmente al final es un modelo que es puro hobby. Es decir, yo tengo mi trabajo profesional por las mañanas y por las tardes, bueno, pues tengo estas inquietudes que algunos tenemos y bueno, pues estas cosas, resolver problemas me gusta y resolver este problema la verdad es que me ha sorprendido. El software se ha descargado unas 60.000 veces, en unas 60.000 descargas, que eso implica que hay muchísima gente que esta solución le ha gustado. Y bueno, pues simplemente me llegan muchas consultas de cómo utilizarla, me reportan muchas mejoras. Oye, ¿qué pasa si yo apago el SCADA? ¿Qué pasa? O sea, hay mucha gente que está trabajando en este tema y bueno, pues simplemente casi por amor al arte, ¿no? Bueno, claro, yo te pregunto esto también porque me parece muy interesante lo que es la aplicación educativa de cualquier tema tecnológico, ¿no? El hecho de que podamos cortar el precio de tener un PLC industrial a tener un Arduino Uno que lo empleas lo mismo para aprender sobre sensores que de repente para hacerte la máquina industrial te permite que tengas un laboratorio súper barato en cualquier parte del mundo, ¿no? Para poder explicar a los alumnos de forma práctica cómo implementar cosas. Entonces, tú has pensado un poco sobre la aproximación educativa, has pensado en temas de a lo mejor documentar 10 ejemplos como introducción a sistemas SCADA con Arduino o cosas por el estilo. Bueno, ahí tenemos una situación que es algo complicada porque en la parte de educación muchas veces los contenidos vienen dados y hay una serie de herramientas que ya están como preestablecidas. Entonces, cambiar ese tipo de herramientas es muy difícil, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que me está mandando muchas soluciones a problemas que han encontrado y lo han solucionado con esta solución. O sea, lo han resuelto con esta solución y eso realmente te sorprende. Pero intentar meterlo dentro del mercado educativo es una cosa difícil. Para ello, en la propia página web sí estoy desarrollando una serie de ejemplos en los que, bueno, pues tú puedes descargarte el software, utilizar el SCADA y empezar a hacer algún tipo de
de juego, entre comillas, actuar sobre servos, iluminar, algunos temas de control y monitorización muy sencillos, monitorización de gráfica, etcétera. Pero ciertamente es que se lleva un esfuerzo bastante grande todo el tema, porque crear contenido educativo es muy sí. complicado. Sí, pero lo veo también desde un punto de vista, lo comentamos antes también, ¿no? Cuando la gente de Industrial Shields lanzó su PLC, se dieron cuenta justamente de esto que estamos hablando. Mucha gente sabía que tenía que comprar PLCs porque hacía falta para su taller, pero no tenían ni idea de cómo funcionaban por dentro, y querían comprarlo porque frente a pagar 1.000 euros pagaban 100. Sí. Decían, pues sí, puede tener muchísimo sentido invertir en esto, comprar esto, pero se daban cuenta que a cambio de pagar menos tenían que formarse. Y ofrecieron un curso en línea y le salieron 1.000 y pico suscriptores al curso en línea de la noche a la mañana. Y claro, es una responsabilidad porque al final trabajas para un día de curso por semana, trabajas 2, preparándolo para un vídeo de 1 hora, con una serie de ejemplos y demás. Entonces yo creo que es interesante. Yo creo que, por ejemplo, desde Arduino, aquí te lanzo ya un cable, podríamos pensar en a lo mejor colaborar y poner un par de ejemplos, porque como al final del día corre sobre placas normales, pues hacer un par de tutoriales. Creo que podríamos echarte una mano en ese sentido. Por otra parte, el tema, yo creo que sea siempre, ¿no?, es qué software hay en el ordenador, ¿no? Y bueno, antes comentabas que la posibilidad está que los alumnos, por ejemplo, no paguen por ello, ¿no? Si haces un curso, como las empresas lo que quieren es que luego compren su software cuando van a trabajar un taller o lo que sea. Eso sería una forma también de abaratar esa situación. La otra pregunta que teníamos aquí pendiente era realmente si alguien quiere iniciarse. Digamos que tenemos una chica o un chico que está haciendo formación profesional y pues le han dado un curso así de introducción rápida en clase y ha visto una máquina, pero de pronto dice, bueno, me gustaría a mí probar. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Dónde va a encontrar la información? Pues, tenemos una página web, ¿vale? La página web tiene los 2 proyectos. Principalmente la idea de la página web es la promoción del producto, de los productos, que son libres, de las descargas sin problema, y la parte de soporte, ¿vale? Tienes en estos momentos 2 productos, que es el servidor OPC y el SCADA gratuito. Te los descargas y empiezas a utilizarlos. Ahí mismo hay un foro, y en ese foro, bueno, pues es donde se resuelven los problemas, donde está toda la comunidad y, bueno, donde diferentes personas pues intercambian información. Es muy curioso porque el foro ha dejado de ser atendido por mí, es decir, al principio yo resolvía las dudas, pero luego me di cuenta que se autoformaba y eso es autogestiona, y eso es algo muy importante, porque ves cómo otras personas dan soluciones a problemas que tú no lo habías pensado, es decir, y eso te da satisfacción. ¿Cuántos usuarios tienes más o menos en tu foro ahora mismo? El foro tiene unos 1.800 personas. Sí, y bueno, está es de todo el mundo. Y bueno, luego aparte del foro, pues la gente me escribe con vídeos, con tutoriales de cosas que han hecho, proyectos reales, ¿no? Que la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Ver, aquí está tu software funcionando y se ve cómo está el Arduino conectado a un montón de dispositivos y dices, bueno, yo lo he probado en mi casa con un Arduino y un pequeño Shield y esta gente lo está conectando ya a máquinas grandes. Y claro, el tema es que a veces no tienes el laboratorio. Bueno, a lo mejor no tienes el valor para decir voy a conectar esto, y otra gente dice, bueno, pues ya que lo tengo aquí, ¿no? Sí. O sobre todo el laboratorio, porque no tienes máquinas a las que se puedan actuar o sistemas de monitorización grandes que puedas controlar. Y porque antes sí tenía acceso, por ejemplo, a plantas solares fotovoltaicas, que yo de ahí sí actuaba y cogía datos, pero ya luego en mi casa no tengo. Entonces haces un poco ejercicios mentales para imaginarte lo que hay detrás. Bueno, es muy interesante, porque realmente luego a veces das soporte a cosas sin tener ni electrónica delante. Yo doy soporte a temas de Arduino y no tengo delante ni las placas. O sea, es en plan de, bueno, pues esto podríamos resolverlo así. Y a veces funciona. Sí. Sí, lo he hecho un montón. Muy bien, ya casi para cerrar, te ven que nos dijeras la URL de la web, que luego va a salir en la descripción del vídeo también. Medios sociales donde podemos encontrarte y demás. Vale, por simplemente la página web es, bueno, el tema del naming fue algo complejo, ¿no? Se llama Software Tools for Makers. La idea era hacer un punto en el que los makers tengan soluciones software. Los makers siempre suelen ser cosas que es impresoras, que sí, cosas más físicas, pero ahí había un gap, ¿no? Muchos de estas personas no tenían acceso a software. Entonces, bueno, la idea es que esa web aglutine información que haga la parte blanda de los makers, ¿no? La parte software. Entonces, bueno, Software Tools for Makers, que es ST4, ¿no? Jugando un poco con ST4makers.com. Pero si pones Arduino PC, pues la primera entrada. Bueno. Porque no hay nadie. Pero eso es bueno. Eso quiere decir que podemos hacerte un montón de promoción desde Arduino. Eso sin duda. Y luego
ese es tu Sí, Twitter. mi Twitter, sí, Ilde arroba Martínez. Ilde Martínez. Exactamente. Hay el propio proyecto tiene un Twitter, pero casi al final Respondes por el tuyo. Sí, ya casi. Sí, sí. En Arduino pasaba igual. Al final te das cuenta. Muchísimas gracias, Ildefonso. Ha sido un placer conocerte. La verdad es que una gran sorpresa aquí en Málaga. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Venga, un saludo, gracias. Adiós. Adiós.